Hola de nuevo, yo soy Yancy. Hoy les traigo 2 capítulos más de Para mi amor abandonado. No quiero retrasarlos más con la introducción, así que comencemos con la lectura. Capítulo 3. La invitación de Helios llegó rápidamente. Dentro de la carta dorada, estaba escrito con letra colorida: otorgo permiso para asistir. Sonreí satisfactoriamente. La verdadera pelea comienza ahora. Él era un desvergonzado. Ni siquiera pensaron cuando dejaron fuera a Caelus, y cómo podría Caelus decirles a sus amigos que intentó suicidarse el día de su boda, y ahora Helios dice: hay una persona que se hizo pasar por tu esposa, así que averígualo. ¿En serio? Cuando Diana eligió a Helios, Caelus perdió a su mejor amigo de toda la vida y su primer amor a la vez. Mientras tenían una boda y mostraban cuánto se amaban, mi favorito abandonado vagaba desesperado. Las sirvientas hicieron todo lo posible para ayudarme a vestirme de nuevo. Esta era la primera visita al Palacio Imperial como esposa de un marqués. Grabé en mi alma que no debía querer de la princesa heredera, que era conocida por su belleza. Vaya. Para ser honesta, realmente me había vuelto mucho más bonita. Agradecí a las sirvientas por su arduo trabajo. Es genial. Me encanta. Todas trabajaron duro. No lo mencione, señora. Aún así, no era tan buena como Diana. No podía atreverme a afrontar la mejor belleza de este mundo contra un ser normal. Entré en el palacio en el gran carruaje del marqués. Cuando el asistente que se me acercó le presenté la invitación, pude pasar fácilmente a través de la magnífica puerta principal. Me trasladé a la residencia del príncipe heredero y su esposa. Siguiendo al asistente imperial que vino a recibirme, llegué al salón, que era un poco extraño considerando la imagen simple y brillante de Diana. Pronto llegaría el momento de enfrentarse a la pareja de personajes principales de la historia original. Mi corazón se aceleró. Un placer diferente al de los días en que solo leía novelas. Sus Altezas están aquí. Me levanté en silencio de mi asiento ante la voz solemne de la corte imperial. Me incliné cortésmente frente a las 2 personas que aparecieron. Al pequeño sol y a la pequeña luna del gran imperio, Hestia, la marquesa de Illinois, lo saluda. La manera noble de comportarme era muy natural incluso para mí. Levántate. Se escuchó una respuesta después de un momento de silencio, como si en un momento de pánico no supieran que la persona que pensaban que era una farsante podría ser real. Enderecé mi cuerpo inclinado con una sonrisa confiada. Hermosos rostros, así que finalmente, no tenía más remedio que expresar la felicidad a través de mis ojos por tanta belleza. Mi cara brillaba de alegría. Su Alteza, he tomado la respuesta de mi esposo a su carta. Por favor, acéptela. Le tendí una carta cortésmente. Esposo. La voz de Helios estaba llena de asombro. La risa salió de mí. Sí, así es. Se sentó, rasgando el sobre bruscamente. Diana se sentó, y luego pude sentarme en una silla. Diana se quedó mirándome sin decir una palabra. Era un poco vergonzoso. ¿Hay alguna razón para mirarme? ¿Su Alteza? Como mi cara se puso roja, le hablé tímidamente. Era tan hermosa incluso cuando la miraba de nuevo. El personaje principal de este mundo estaba hecho para ser agradable y bonita. Después de un momento de vacilación, abrió la boca. Me es familiar. Vaya. ¿Lo recuerda? Deliberadamente solté una gran carcajada. Diana me miró con ojos atónitos. La he visto por separado cuando estaba en el templo. En ese momento, la santa usó su poder para curarme. Vaya. Diana asintió como si finalmente entendiera. Incluso si ella no lo recordaba específicamente, la impresión que dejé una vez parecía haber permanecido inconsciente. Helios nos miró, gruñó y murmuró. La letra de Cael es real. Muéstrame a mí también, Eli. Diana tomó la carta de la mano de Helios. Eso es cierto. Los 2 estaban lo suficientemente cerca como para reconocer la letra de un vistazo. Pero ahora eso ya no tiene relevancia. De repente, sentí un dolor en mi corazón. Mi voz se volvió aguda sin darme cuenta. Caelus confiaba en que ambos creerían en su letra, pero desafortunadamente estaba equivocada. Porque ambos dudan aún de mí. Los ojos dorados de Helios se clavaron en mí.
Cael, que yo sepa, nunca se casaría así. ¿No confiáis en la carta escrita a mano de mi esposo? Pero es verdad. El carruaje en el que monté hasta el palacio era sin duda el carruaje del marqués, e incluso traje aquí mi certificado de matrimonio. Protesté en tono de queja. Para ser honesta, ni siquiera tuvieron que revisar el certificado de matrimonio. Helios y Diana solo querían negar que era la esposa de Caelus. Su corazón estaba lleno de cinismo, pero lo ocultó sin revelarlo. Escuché que le robaste al templo la propiedad que fue donada por Cael, a través de amenazas. ¿Cómo hiciste tal cosa con el título de marquesa?, dijo Diana con severidad. ¿Qué quiere decir con robar, Su Alteza? ¿Es eso lo que dijo el sumo sacerdote? No es así en absoluto. Los persuadí razonablemente para que lo devolvieran. Helios me dio una refutación fría. Si esa persuasión coherente era una amenaza para alguien, debería llamarse una amenaza. Entonces, ¿es natural que la tierra que Caelus le dio directamente a la princesa heredera durante la peregrinación pertenezca al templo? ¿Es correcto decir que es extorsión usando la posición? Diana respiró hondo. Sin embargo, ella de alguna manera lo refutó. El sirviente piadoso no puede poseer propiedades privadas. Por lo tanto, todas las posesiones adquiridas y del templo pertenecen a Dios. El templo no me robó mi propiedad. Ah, ¿así es como sales? Entonces tengo algo que decir. Si todo está en posesión de Dios, ¿por qué la princesa heredera usa el maravilloso poder que Dios le ha dado solo para el beneficio de una familia en particular, como familia imperial? ¿Es realmente correcto para la voluntad de Dios? Entonces los ojos de Helios se volvieron helados. Mantén tu lengua en tu boca, Hestia. Ese tono imperativo era muy amenazante. Pero todavía estaba en condiciones de inclinarme. Rápidamente bajé mi postura. Lo siento. Cometí un error. Recordé el pasado. Justo antes de regresar, cuando estaba enferma de muerte, corrí al templo y oré para que me dejaran ver a la santa al menos una vez, pero fui rechazada. Con el dicho de que la santa no tenía tiempo para tratar con una cosa tan humilde como yo. Solo habían pasado unos días desde que Diana fue coronada princesa heredera en esta vida, pero aún no sabía que había tratado a la gente como la santa. En otras palabras, su vida seguía igual que antes de su regreso. Ya no había una mujer que pusiera a la gente común antes que nadie. Solo estaba la princesa Diana, que reinaba, sobre todo. Sus ideas podían seguir siendo las mismas, pero su apariencia había desaparecido. La santa ya no estaba con la gente humilde. En cambio, en su puesto actual, se concentraría en enseñar y amonestar a los nobles arrogantes que tanto odiaba. En lugar de usar el poder de Dios para sanar a aquellos que habían lastimado sus cuerpos y mentes, ella ejercería su estatus y poder ganado por su esposo sin remordimientos. De todos modos, Helios parecía haber decidido no quejarse de mi rápida disculpa. En cambio, le dio la vuelta al ataque. ¿Qué diablos hiciste para convertirte en marquesa? Por lo que puedo ver, la fecha de la boda es el día después de nuestra boda. Era una pregunta esperada. Sonreí profundamente. ¿Le sorprende que su amigo haya podido casarse tan rápido y fácilmente? Pero el proceso de matrimonio entre un hombre y una mujer es realmente diverso, y no necesariamente hay que tener un amor ardiente como sus altezas. Helios inmediatamente se puso a la defensiva. Parece que nos estás dando una conferencia. Ah, se equivoca. Me disculpo si sonó así. Tan rápido como pude, bajé mi postura. De esa manera, no encontraría críticas innecesarias. De todos modos, el tema de hoy no era sobre mi vida personal. Para la conversación que deseaba, regresaría el tema al retorno de la propiedad. Entonces, ¿el príncipe heredero quiere regresar la propiedad que el marqués claramente retiró de su intención de donar al templo? No te escondas detrás de Helios de manera cobarde y sal y dímelo, Diana. No quiero de Vol. ¿Lo retiró? Preguntó Diana de vuelta, con los ojos bien abiertos. Vale la pena elegir y expresar palabras a propósito. No eres muy tonta. Nuestra heroína. Sí, estoy frente a ustedes, así que seré honesta. ¿No es nada menos que Su Alteza a quien se lo donó? Como todo el mundo sabe, Caelus los adora mucho. Los ojos marinos de Diana temblaron violentamente.
Criticaste a Caelus por darle té envenenado a la princesa letona, la mujer malvada, ¿y ahora estás triste? Helios también se calló esta vez. Estos dos de repente se burlaron el uno del otro. No hay razón para donar al templo donde no hay un santo, ¿verdad? Mi esposo tampoco tuvo inconveniente en recuperar la propiedad de la familia. Si no quieren que Caelus continúe atado por su antiguo amor, también deberían estar de acuerdo con mis acciones. No parecía haber una respuesta real. Bueno, ¿qué podían decirme? A menos que Caelus no quisiera olvidar nunca a Diana, ella también debería tolerar sus acciones para limpiar el pasado. Como esposa del marqués, hago mi parte por la familia. Por ejemplo, después de tomarme una pausa deliberadamente, hablé lentamente, para devolver la propiedad a su estado original, que fue desperdiciada sin sentido por la emoción de un momento. Los ojos de Diana estallaron en llamas. Presioné el botón cuando dije, ¿sin sentido? ¿Hice algo mal?, pregunté interiormente. Si me equivocaba, explicaba qué demonios significaba el amor de Caelus por ti, Diana. Mientras los dos estaban en silencio, continué en un tono suave. No los culpo a los dos por el pasado de mi esposo. Por supuesto que era mentira. Solo miro todo desde una posición de tercero, muy común fuera de su relación personal. Su Alteza el Príncipe Heredero y Su Alteza la Princesa Heredera. Les ruego que entiendan mis verdaderas intenciones. Diana y Helios no podrían refutar. ¿Te das cuenta de eso, no? Si no quieres que un triángulo amoroso patético continúe después de tu matrimonio, debes dejar de decir, devuélveme la propiedad. Con el significado de terminar la historia aquí, aplaudí ligeramente. Ah, y hay otra razón decisiva por la que Caelus se casó conmigo. Es decir, también tengo una habilidad especial como Su Majestad la Princesa. ¿Qué quieres decir con habilidad especial? Helios respondió de inmediato. Ah, mira esto. Miré directamente a sus ojos dorados. Abrí la boca con una sonrisa. Puedo ver el futuro. Pero no por completo. No sé todo en detalle como Dios. Vaya. Helios sospechó y Diana reaccionó con sorpresa. Y también había una pregunta que surgiría naturalmente en este punto. Era obvio. ¿Así que sabes nuestro futuro? La pregunta de Helios. Sí. Eso era todo. Asentí con la cabeza. Por supuesto que sé. Pero no puedo decírselos ahora. Si abro la boca imprudentemente, el futuro de alguien en quien no pensé podría distorsionarse. Las expresiones de las dos personas mostraban desconfianza y arrepentimiento al mismo tiempo. Así que decidí darles una pista. Si tienen alguna duda sobre mi habilidad, puedo decirles una cosa de inmediato. Está bien. Dime. Me referí rápidamente a un evento anterior a la regresión. En unos días, el gran ladrón, que causó revuelo en el Mar Amarillo, finalmente será arrestado. Solo esperen y lo verán pronto. Helios respondió en un tono irascible. De acuerdo. Ya veremos. Entonces, se escuché la voz de Diana. ¿Por qué te casaste con él? Porque viste algo del futuro de él. Una pregunta repentina, dos pares de ojos se fijaron en mí. Bueno, no era del todo inesperado. Respondí con una mirada seria. Sí, entré en el marqués porque vi sobre un futuro muy terrible, como le dije a Su Majestad. Haré cualquier cosa para evitar ese desastre. ¿Puedes decirme cuál es ese terrible futuro? Negué con la cabeza en silencio ante la pregunta de Helios. Lo siento, pero no puedo decirlo. Podría hacerle saber que, en su día más feliz, Caelus intentó suicidarse. Pero el incidente en sí era muy doloroso para Caelus. No podía decirlo primero, a menos que él mismo lo confiara. Se trataba del honor de Cael. Helios chasqueó su lengua como si tuviera sentimientos persistentes. ¿Es eso así? Pero no tienen que preocuparse de inmediato. Estoy haciendo mi mejor esfuerzo. Si tengo que decírselo a ambos, lo haré sin demora. Entonces, de repente, bajé la voz y miré a su alrededor y dije, pero solo quiero que sepan acerca de mis habilidades. Si es ampliamente conocido, me voy a meter en problemas de muchas maneras. No es un poder que todo el mundo pueda conocer como Su Alteza Real. El final de la oración se desvaneció y Diana me miró significativamente.
Contenía algún tipo de pensamientos más íntimos. No eres la única que es especial. Es lo mismo para mí ahora. La voz fría de Helios entró volando. Bueno, sabremos en unos días si tus habilidades son reales o no. La profecía debe ser cierta. De lo contrario, te haré pagar por ser engañosa. ¿Por qué no, Su Alteza? El final estuvo decorado con una profunda sonrisa de ojos. Al contrario de mí, sus expresiones rígidas eran muy impresionantes. Me levanté de mi asiento y fui cortés con la gran y noble pareja de príncipes herederos que gobernarían este país en el futuro. Entonces me iré ahora. Hasta que los vuelva a ver, espero que se mantengan fuertes. Fui al palacio en nombre de Caelus, así que merecía contarle toda la historia. Tan pronto como llegué a casa, le dije al mayordomo Uros que quería ver a Caelus y pronto me concedieron el permiso. Enderezado, llamó con cuidado a la puerta del dormitorio de Cael. Marqués, la señora Hestia, está aquí. Entra. Una respuesta seca. Rápidamente abrí la puerta y entré. Mi favorito estaba recostado en el sofá. Era impresionantemente pintoresco, pero me las arreglé para respirar con calma por ahora. Quiero contarle sobre mi visita al Palacio Imperial. Siéntate ahí. Entonces Caelus se levantó y se sentó recostando su espalda en el respaldo del sofá, pero en una postura lánguida que estaba a punto de fluir hacia abajo. Además, no había taza en la mesa. Ya que estaban hechas de cerámica, y si se rompían, podrían usarse como una herramienta para autolesionarse. Me impresionó profundamente la atención de los sirvientes. Mirada melancólica y ojos vidriosos. Dudo que estés realmente listo para escucharme. De todos modos, comencé a informar claramente. No es muy diferente de lo que estás suponiendo. Realmente confirmaron que yo era la esposa del marqués y me pidieron que le devolviera la propiedad al templo. Ajá. Él asintió sin emoción. Su Alteza y la princesa heredera apenas cree en mí. A pesar de que le mostré la carta del marqués, todavía quería negarlo. Caelus se calló con firmeza. Pensé de repente. ¿Querría negarlo ahora, el hecho de que Diana no podía ser suya ahora? Continué mientras insistía en el aumento de su estado de ánimo. Cuando me dijeron que devolviera la propiedad al templo, expliqué que había retirado mi intención de donarla porque ya no se usaba. El uso ha desaparecido. Escuché a Caelus murmurar, pero continué. El marqués dejó clara su intención a la hora de donar la propiedad al templo. Me da un poco de vergüenza decírselo, pero lo he basado en Su Alteza la princesa. ¿Qué dijo ella? De alguna manera su voz era triste. Me dolía el corazón cuando hablaba. Ellos entienden. Ambos, sus altezas. Sí. Lo que fluyó en un suspiro fue el anhelo y la frialdad enredados en su corazón. Traté de controlar mis emociones que estaban surgiendo. Y también les he informado sobre mis habilidades. Le he dicho al príncipe heredero, que dudaba, que muy pronto será capturado un ladrón muy importante. Ah, ¿el ladrón del mar amarillo? Por primera vez en mucho tiempo, su voz estaba encantada. Sí, así es. Eso es genial. Un tono de voz seco de nuevo, Caelus agregó indiferencia en ese tono. Tú. He oído tu historia. Ahora vete. Sí, marqués. Reprimí los latidos de mi corazón y me incliné con respeto. ¿Qué debo hacer? Regresé a mi habitación y pateé mis pies, rodando sobre la cama. ¿Viste? Caelus me llamó, tú. Antes de eso, era solo, ella. Ja ja ja. Me encanta. Puede que no era nada, realmente no fue nada, pero para mí era el mismo evento que el cielo y la tierra abriéndose. Si alguna vez habías sido fan de alguien, estarías de acuerdo. Incluso estos cambios menores venían en un sentido tremendo. Oh, Dios mío. Caelus me dijo, tú. Enterré mi cara en la almohada mientras reía como loca, y de repente escuché un golpe. Rápidamente dejé de reír, y esperé que mi expresión no se viera muy feliz, y respondí con un gesto indiferente. Entra. Fue Uros quien abrió la puerta y apareció. Me miró e inclinó la cabeza por un momento. Se ve un poco roja. ¿Tiene fiebre? Es porque de repente hace calor.
No es nada. Ah, eso es un alivio. Me sentí aliviada de que la otra persona entendiera rápidamente. Estoy aquí para entregarle una carta, señora Estia. ¿Una carta para mí? Nunca he intercambiado cartas con nadie, así que, ¿qué estaba pasando? Lo abrí rápidamente. La condesa de Erini se lo envió al marqués, seguramente porque se enteró de la noticia. El tono de Uros era relativamente tranquilo. El trabajo que había desenterrado del templo parecía haberse extendido rápidamente por toda la sociedad. Todo el mundo debía sentir curiosidad. ¿Quién era la persona que se apoderó del documento de la propiedad después de que el sumo sacerdote se sorprendiera con unas pocas palabras? Señora, ¿sabe cómo es la condesa Erinnis? En general, pero nunca la he conocido en persona. Porque yo no era una socialite activa. Entonces, Uros, necesito tu ayuda. Le conté mi situación honestamente y pedí ayuda. El mayordomo asintió como si no se preocupara. Puede decir lo que sea. Señora Estia. Por favor, consígueme a un maestro que esté bien versado en la etiqueta aristocrática y en asuntos sociales. Si quiero participar activamente en actividades sociales, tengo que prepararme a fondo a partir de ahora. Una vez que aprenda la etiqueta, se sentirá cómoda con la criada, Clarice. Ha trabajado en esta familia durante más de 30 años. Y si busca una socialité, la señorita Armonia del salón es la mejor. Me comunicaré con ella primero. Vaya. Eso es genial, por favor. Después de que salió el mayordomo, leí la carta de la condesa Erinnis con gran atención. El contenido era justo. Pido disculpas, porque acabo de enterarme de la existencia de la marquesa que es de una voluntad fuerte, por lo que quiero compartir una tarde de té y fortalecer una amistad. Ja, es molesto. Cuando era extra, solo tenía que ir a los banquetes y ver a los 3 personajes principales de lejos, así que no tuve que aprender modales. Me había incorporado activamente al flujo de este mundo, así que tenía mucho que hacer. Pero estaba bien. Por el bien de Caelus. Por supuesto, se necesita tanto esfuerzo para hacer que Diana y Helio se arrodillen, quienes le destrozaron el corazón. Capítulo 4. La condesa Erinnis. Era una socialité que trabajaba como Madame Armonia, recomendada por el mayordomo. Su esposo falleció temprano y su única hija ya estaba casada y se había ido de casa. Con el pretexto de que la gran mansión estaba sola, su casa siempre estaba llena de fiestas y lecturas. Una persona que estaba preocupada incluso si estaba profundamente enterada, pero que no podía ser rechazada por completo. Y, lo que es más importante, su boca era bastante ligera. ¿Hasta dónde debo ir para terminar con esto? Por lo tanto, era una tontería confiarle mi identidad directamente. Debía ocultar lo que quería ocultar adecuadamente y revelar lo que quería decir. La habilidad de ocultar también era esencial. Lo más importante para mí era cómo de bien veía la condesa Erinnis a Diana. Su posición era en gran parte neutral durante la historia original. Y esta era una prueba de que Diana no estaba en una posición plenamente reconocida en la comunidad aristocrática. El aliado más poderoso de Diana no era un noble, sino el templo. El templo tendrá que remar cuando llegue el agua. Te has convertido en miembro de la familia real. ¿Cómo pudo suceder esto? Los nobles no expresaron mucha oposición a la ascensión de Diana al trono. El motivo fue la muerte del duque de Orcus y su hija, la princesa letona. Cuando los 2 villanos, que tomaron la iniciativa y se opusieron a Diana, y bebieron su propio té venenoso con el truco de Caelus, los nobles cambiaron inmediatamente su actitud y ya no molestaron a Diana. Sin embargo, esa era la historia del final de la novela, y nadie sabía cómo saldrían las quejas que estaban hirviendo por dentro después del final. Sería bueno que Diana se diera cuenta de esto y tratara de ganarse el apoyo de la aristocracia. Desafortunadamente, iba a dar yo un paso primero. No quería dominar el mundo social como la difunta letona o la princesa heredera. Sin embargo, era suficiente proporcionar comida que fuera buena para comer a las personas habladoras. Por supuesto, también sería masticada por ellos a mis espaldas, pero si no me importaba, entonces no tenía importancia. Porque mi propósito no era que yo reinara sobre Diana, sino solo hacer que se arrepintiera. En cualquier caso, era la hija de un señor en un entorno montañoso llamado Elea, por lo que, en su opinión, solo era de origen humilde como Diana. Por lo tanto, no había necesidad de tratar de mezclarse entre los nobles.
En cualquier caso, sería bueno si pudiera llevarme bien con la condesa Erinmis. Es Madame Harmonia por quien deberías preocuparte en este momento. Según lo recomendado por Uros, nació como hija de un aristócrata, pero no recibió un título separado ni se casó. Una posición extraña que se extendía a ambos lados del medio de un plebeyo o aristócrata. Gracias a ella, Diana tuvo una influencia considerable fuera de la sociedad aristocrática. Madame Harmonia simpatizaba bastante con Diana, una plebeya. También animó a su lado a no renunciar a su amor por Helios. Fue Madame quien le enseñó a Diana la etiqueta de la corte. Si el templo era el aliado político de Diana, Madame Harmonia fue la ayudante espiritual de Diana. ¿Por qué Madame Harmonia, que claramente estaba del lado de Diana, era más importante que la condesa Erinmis? Porque la palabra de Harmonia podía sacudir a Diana aún más. Por lo tanto, significaba que su utilidad era mejor si apuntaba a Harmonia. Como había leído la novela original 9 veces. Era plenamente consciente de los gustos y aversiones de la condesa Erinmis y Madame Harmonia, así que confiaba en ganarme su favor. El mayordomo dijo que primero contactaría a Madame Harmonia, pero que no debería esperar. Yo, como Diana, que había ascendido de plebeya a aristócrata, no debería dar a Madame la impresión de ser arrogante. También salí modestamente de la mansión dándole tiempo para que partiera el mensajero del mayordomo. El mayordomo y la dama de honor fueron informados del viaje, pero no especificaron el destino. Después de unas horas, arrastré mi propio carruaje y me dirigí sola a un salón del centro. Bienvenida. El empleado del salón me saludó muy amablemente, pero dudó sobre mi nombre. Él amablemente presentó su sonrisa de negocios. Vaya. Le sonreí en silencio al empleado con los ojos muy abiertos. Quiero ver a Madame por separado. Ah, claro. Un momento, por favor. El empleado se apresuró a entrar en la habitación. Me gustaba porque no era lento. De pie así por un momento, una mujer que levantó el dobladillo de su vestido con gracia se acercó a mí con un paso mesurado. Justo cuando abría la boca, se llevó un dedo a los labios e hizo una señal de silencio. Eventualmente, Madame bajó la voz y habló en un volumen susurrante. Señora Hestia, marquesa. Lamento haber venido de repente. ¿Puedo hablar con usted en un lugar tranquilo por un momento? Ah, para nada. Por aquí. Había bastante gente en el salón. Me alegraba de haber usado un sombrero de ala ancha. Los ojos curiosos nos miraban un par de veces, pero pronto volvieron a sus asuntos. Entré en una habitación tranquila donde el ruido estaba bien silenciado. Harmonia me ofreció un asiento, pero no ocultó su emoción. ¡Ay, Dios mío! Acabo de ver la carta de su visita. Confirmé a la ligera. Lo sé. Pero para mostrarle a Madame mi desesperación, preferiría hacer esto cara a cara. La razón importante de que a Harmonia le agradara a Diana era la honestidad y la humildad que mostró Diana. Entonces podía congraciarme con Madame de la misma manera. Ah, pero una mujer de gran estatus como la marquesa. Sus ojos están llenos de admiración. Creo que hice bien dar el primer paso. Yo también vengo de un entorno humilde. Y está al margen de la sociedad. Nos casamos de repente, pero, sinceramente, hay muchas deficiencias. Realmente necesito la ayuda de Madame. Ah. Madame se tapó los labios con la mano y lo admiré un poco. Creo que lo estaba haciendo a propósito. Parece ser una especie de gesto recíproco más que un significado particularmente malo. De hecho, la presencia del marqués ha sido un tema candente en los últimos días. Antes de ayudarla, también tengo una pregunta. ¿Puedo preguntarle? Por supuesto, señora. No tiene que ser tímida. Desde luego, respondí afirmativamente. Madame tenía curiosidad por esto. ¿Cómo había estado viviendo? ¿Y cómo me casé con Caelus? ¿Por qué puse el templo patas arriba después de casarme? Las respuestas generalmente se esperaban, por lo que las respuestas no fueron tan difíciles. Mi padre adoptivo es Lord Elea. Me tomó como su hija adoptiva, porque no tenía hijos para enviar a la sociedad imperial. En realidad, he admirado al marqués durante mucho tiempo. Me preocupaba que pudiera estar profundamente herido, después de la boda de la princesa heredera, así que me dirigí hacia el marqués sin darme cuenta. El marqués, que me conoció así de repente,
Él y yo inmediatamente firmamos el certificado de matrimonio, tal vez por mis sentimientos vanidosos. Le debía un favor increíble y se lo devolví. Así que fui al templo. Mi esposo entregó generosamente su propia tierra para la santa, pero no fue correspondido. Puede pensar en ello como una especie de liquidación del pasado cuando se devolvió la propiedad. En un tono tranquilo, la curiosidad de Madame Harmonia fue respondida. El concepto que elegí era el de una tonta campesina que tuvo una suerte inesperada. Pero no presumía. Fui humilde. ¿No es genial? Ella asintió con la cabeza. El mundo sabe que el marqués de Caelus quería mucho a la princesa heredera. Todos estaban preocupados por el marqués, pero eso fue lo que pasó. Conozco muy bien mi lugar. No tengo intención de imitar apresuradamente a Su Alteza, la princesa Diana. Solo quiero pagarle por dejarme tener un sueño feliz, aunque sea por poco tiempo, hasta que recupere la compostura y solicite el divorcio. Ah, nunca piense eso, marquesa. Ya ha demostrado ser digna al tratar con el templo. Harmonia me estrechó la mano con fuerza. A primera vista, parece que ella estaba de mi lado, pero no debería sacar conclusiones precipitadas. Porque su actitud cuando no estuviera frente a ella era la verdadera. Sostuve la mano de Madame con una mirada desesperada. Estoy tan avergonzada que temo causarle problemas al marqués debido a mi escaso conocimiento. Así que señora, ayúdeme por favor. Tengo que ir a la hora del té de la condesa Erinis, así que enséñeme a no ser humillada en el lugar. Ella sonrió un poco. Entiendo la situación de la marquesa. Es simple, pero haré lo mejor que pueda. Ah, gracias. Señora. En primer lugar, ¿puede resolver los problemas sociales que podrían surgir de la hora del té de la condesa? Porque no puedo sentarme allí como una muda dulce. Haré eso. Y tenga en cuenta la disputa sutil entre los nobles. De esa manera, no cometerá un error. Harmonia señaló cuidadosamente. Como era de esperar, un veterano social era diferente. Había muchas cosas que aprender, así que prometí anotarlas bien en mi cuaderno. Realmente me ayudó mucho. Señora, no olvidaré su amabilidad. Le di las gracias con dignidad. Harmonia sonrió, cubriendo ligeramente sus labios con sus dedos. Entonces, ¿puedo hacer que venga a visitar mi salón a menudo a partir de ahora? Ah, lo haré. Si era un salón con los mejores temas sociales, la gente se reuniría naturalmente. Era una sugerencia inteligente. Acepté su oferta sin dificultad. Un día cuando estaba tan ocupada preparándome para la hora del té, estaba estudiando para socializar con una revista de información enviada por Madame, y escuché un golpe en la puerta. Señora Estia. Es Uros. Sí. Entra. El mayordomo entró en silencio sin hacer ruido. Hace un momento, el señor Cael tuvo una visita. Ah, ¿de verdad? ¿Dijo el marqués que se reuniría? Inmediatamente pregunté de vuelta y rápidamente giré la cabeza. Si alguien viniera a visitar a Caelus sin previo aviso como este. Ah, ¿el visitante se llamaba Hyperion? Entonces el mayordomo se horrorizó. Oh, Dios mío, lo sabía. El príncipe heredero se ha infiltrado, así que será mejor que finja que no lo sé. Hyperion era el nombre que Helios usaba para escabullirse del palacio. Como buena lectora que soy, no podía dejar de saberlo. El mayordomo también asintió. Afortunadamente, el maestro se encuentra con el invitado. Regresaré y le diré cuando se vaya el invitado, señora Estia. Sí, está bien. Uros se inclinó brevemente y se fue de inmediato. Como dijo Caelus, Helios realmente vino a verlo. Para confirmar personalmente el matrimonio de su amigo cercano. Sin embargo, la preocupación era si el estado mental de Caelus se había recuperado lo suficiente como para enfrentarse a Helios. Por supuesto, Helios había venido sin saber nada. Sin querer, puede atravesar las heridas de Caelus. ¿Estará bien? ¿No sería mejor si Caelus se abriera y gritara, iba a morir por ustedes? Me preocupaba que solo fuera más difícil mientras fingía estar bien y firme. La personalidad de Helios no era amistosa. De repente me sentí amargada. Si Caelus hubiera sido inteligente en su relación con Diana, ¿habría elegido a Caelus en lugar de a Helios? En cualquier caso,
El protagonista designado de la novela era Helios. Parece que hubiera sido inútil que Caelus realizara algún truco. Pero si este mundo no era una novela, sino un mundo real. Sí era. Me puse triste en un instante. No era por eso que estaba empujando la segunda pista. Las cartas que se repartían eran así de aterradoras. Ja. Vamos a estudiar. Me obligué a memorizar todo de nuevo. La hora del té de la condesa Erinis estaba a la vuelta de la esquina, así que no había tiempo para pensamientos ociosos. El mayordomo dijo que me avisaría cuando regresara el príncipe heredero y cumplió su palabra. Pasó mucho tiempo antes de que volviera y me lo dijera. El príncipe heredero acaba de irse. Ah, de acuerdo. Estaba tan tranquilo como cuando llegó. De todos modos, es bueno para escabullirse. Helios. ¿Sobre qué hablaron? No, era obvio. Helios habría preguntado exactamente cómo fue el matrimonio y habría confirmado cuánto sabía Caelus sobre mí. Si no escuchó una respuesta satisfactoria de Caelus, haría que sus hombres hicieran una verificación de antecedentes por separado. Era frustrante. Cuando leía la novela desde la perspectiva de un lector omnisciente, podía entender todas las situaciones a la vez, pero después de convertirme en una persona que vivía en la historia, mi visión se había vuelto muy estrecha. Me prometí aprovechar al máximo mi dinero, pero era mucho más inconveniente de lo que pensaba. No era un genio táctico y no podía predecir todo misteriosamente. ¿Qué puedo hacer si lucho y no puedo obtener la respuesta?, murmuré irritada para mí misma. Negué con la cabeza en voz alta para sacudirme la sensación incómoda y me concentré en estudiar de nuevo. Pero después de un momento, de alguna manera se volvió ruidoso afuera. Dejé la hoja de información a un lado y salí por la puerta. Mayordomo. Sin embargo, en lugar del mayordomo, apareció frente a mis ojos con expresiones urgentes el médico. ¿Qué? ¿Médico? Por un momento, mi corazón se hundió. Helios acababa de estar allí, así que tuve un mal presentimiento. En lugar de llamar a un sirviente que corría afanosamente, lo seguí hasta el dormitorio de Caelus. Y cuando finalmente entré en la habitación, me horroricé. Un trozo de vidrio roto, una habitación manchada de sangre y Caelus, con un par de sirvientes aferrados a él. Sus manos también estaban rojas. Murmuré apresuradamente. Pero, ¿qué diablos pasó? El mayordomo, que apareció ante mí, gritó en un tono desconcertado. Maestro. El médico se concentró profesionalmente en sus deberes sin importar la perturbación que lo rodeaba. Sostuvo las manos temblorosas de Caelus con fuerza. Por favor, sopórtelo, aunque duela. Ah. Al mismo tiempo que las palabras del doctor, un doloroso gemido salió de Caelus. Conmigo de pie aturdida, el mayordomo Uros recobró el sentido primero. ¿Qué diablos está pasando? No pasó nada hasta hace un momento. Un sirviente respondió de inmediato. De repente golpeó la puerta de la terraza. Se lastimó gravemente la mano a causa de eso, por supuesto. El médico que estaba limpiando la sangre intervino de repente. Es solo un poco desangrado, pero no es una herida grande. No se preocupe. Vaya. Fue entonces cuando se alivió la tensión. Casi me senté allí, pero logré superarlo. El marqués. El rostro de mi favorito estaba pálido y distorsionado. Se mordía los labios como si estuviera conteniendo algo que estaba a punto de estallar. ¿La visita de Helios tuvo algún impacto en él? Me preguntaba si, sin darse cuenta, clavó una daga en Caelus, como temía antes. Puede que le hubiera lastimado con palabras indiferentes, sabiendo que todavía era el mismo Caelus que solía ser. 50.000 pensamientos revolotearon en mi cabeza. Incluso me culpé por pensar que no pasaría nada. Quería asegurarme de que no se lastimara de nuevo. ¿Por qué era tan patética? Ni siquiera podía mantener a mi favorito a salvo. Caelus se tumbó en el sofá y dejó que su médico le curara la mano. Con un brazo cubriendo sus ojos, abrió sus labios. Todos afuera. El mayordomo miró rápidamente a su alrededor. Quería decir que él y su médico estarían allí, para que todos pudieran salir sin preocuparse. No ayudaba a Caelus estar por aquí. Acepté la voluntad del mayordomo y salí en silencio de la habitación con los demás sirvientes. Volví a mi habitación.
No podía volver a estar inmersa en mis estudios con una mente ya caótica. La primera vez que detuve a Kaelus para que no se suicidara, todavía no había visto sangre. Pero hoy fue diferente. El rojo que coloreaba el sofá y la alfombra. Mi favorito frente a mí era una persona viva real, no un personaje de un libro en este momento. Rápidamente limpié las lágrimas de mis ojos. Primero tenía que calmarme. La vida y la muerte de Kaelus ahora estaba enteramente en mis manos. Mientras intentaba calmar mi corazón respirando hondo varias veces, la sirvienta Clarice apareció con un educado golpe en la puerta. «Señora, ¿se encuentra bien?» «Clarice. Entra». Me miró con pena y dijo: «Debe haber estado muy sorprendida, señora Hestia. El mayordomo me dijo que trajera un poco de té». «Gracias. Esta gente atenta». Mi corazón fue tocado por la consideración hacia mí. El médico dijo que fue el resultado de la sensibilidad repentina y la excitación instantánea. Dicen que mejorará pronto si descansa y se mantiene absolutamente estable. No se preocupe demasiado, señora, y deje que su corazón descanse. Sí. ¿Fue una histeria temporal? Aún así, estaba preocupada. ¿Qué impulsó tanto a Kaelus? Me estaba volviendo loca preguntándome de qué habló con Helios. «Wow». Respiré un largo suspiro. De todos modos, creo que necesitaba descansar ahora. Unos días después de eso, Clarice dijo con cuidado: «El ladrón que hizo ruido en la capital durante meses finalmente fue atrapado». ¿De verdad? Estaba segura de que Diana y Helios habían oído la noticia. ¿Ahora tenían alguna duda sobre mí? Caminé hacia la ventana con una taza de té. La vista del jardín desde aquí era bastante espectacular, por lo que se convirtió en un hábito a partir de algún momento. ¿Qué pasa, señora?». Mi dama de compañía respondió a mi voz. Mi corazón se hundió y señalé la ventana. Kaelus salió. «Oh, mi». Vimos a Kaelus caminar solo por el jardín, rígido por la tensión. Pero entonces... Vaya. Kaelus de repente se sentó allí, agarrándose el pecho. Sorprendidas, tiramos las tazas de té y abrimos la puerta de una patada. Al vernos salir corriendo de la nada, el mayordomo Uros se apresuró a salir. «Kaelus». «Marqués». Kaelus estaba agachado en la piedra del jardín, respirando pesadamente con una mirada angustiada y el ceño fruncido. El mayordomo lo ayudó rápidamente. «¿Está bien?». Su rostro se puso pálido. Grité con urgencia a Clarice. «Clarice. Llama al doctor». «Vamos». «Sí, señora». Corrió de vuelta a la forma en que había estado corriendo. El mayordomo se quitó rápidamente la chaqueta y cubrió a Kaelus con ella. Ahora que lo pensaba, su vestimenta clara me llamó la atención con retraso. «Uros. ¿Estuvo enfermo el marqués anoche? ¿No había nada malo con él cuando se despertó por la mañana?». Las palabras del mayordomo estaban nubladas con confianza. Mientras tanto, la respiración de Kaelus se había estabilizado bastante. «¡Qué alboroto!». Hubo un leve murmullo de autoayuda. Traté de ignorarlo e instruí a Uros. «Date prisa y llévalo a su habitación». «Sí, mi señora». «¿Puede usted ponerse de pie?». En lugar de responder, Kaelus se levantó lentamente. «Eso es suficiente». Pero no podías creer lo que decía el paciente. A pesar de su actitud fría, el mayordomo y yo lo seguimos obstinadamente como si fuéramos patitos. Clarice, que corrió al lugar, junto al médico del marqués. La tranquila mansión se puso patas arriba en un instante. Todos fuimos a la habitación de Kaelus. El doctor lo examinó mientras todos miraban. Kaelus murmuró malhumorado, apoyándose lánguidamente contra el sofá. «Fue solo un momento de opresión en mi pecho. No hay nada por lo que hacer un escándalo». El médico también negó con la cabeza después de medir su pulso y frecuencia cardíaca. «No hay nada inusual. Creo que es porque todavía está psicológicamente inestable». Kaelus dejó caer los hombros e inclinó la cabeza hacia atrás. «Ni siquiera soy un niño». «¿Qué es esto?». De todos modos, me sentí aliviada al saber que no había nada malo en su cuerpo.
Pero era una pena que todavía sufriera una enfermedad mental que ni siquiera podía dar un paseo por el jardín. Como era de esperar, las consecuencias de ver a Helios claramente lo estaban afectando. No pude soportarlo más. Bueno, señor Caelus. Me gustaría preguntarte algo en privado. Al escuchar mi voz, me hizo señas, frunciendo el ceño. Entonces los sirvientes ingeniosos se fueron e inmediatamente abandonaron la habitación. De acuerdo. ¿Qué es? No podía creer que Caelus fuera tan amable de escuchar mi pedido. Me conmovió hasta las lágrimas, pero lo contuve. Con el debido respeto, ¿tuvo un momento difícil hoy por lo que el príncipe heredero te dijo la noche anterior? Sus vidriosos ojos violetas me miraron fijamente. Su rostro se calentó e inclinó la cabeza rápidamente. ¿Sabes lo que dijo? No, es difícil para mí obtener ese detalle con mi previsión. Me preguntaba si le conmocionó lo que dijo sin conocer el contexto. Conmocionado. Caelus sonrió. Estoy seguro de que Eli se sorprendió. Porque le dije honestamente el por qué estoy así. Vaya. Tal vez mi expresión era sospechosa porque agitó la mano. Fue un poco difícil respirar hace un rato. ¿Nunca te ha pasado eso? Es como una repentina dificultad para respirar cuando el pensamiento en el que no quieres pensar se apodera de tu cabeza. Sacudió la cabeza en silencio. Por supuesto que lo he experimentado. Pero no fue hasta el punto de colapsar como el marqués. Ya veo. Caelus inclinó la cabeza en una postura lánguida. En realidad, no dijo unas pocas palabras ese día. Yo era el único que estaba haciendo un escándalo. Pero me siento mucho más cómodo después de limpiar el aire de esa manera. De hecho, Caelus salió de la habitación por primera vez hoy desde la noche en que intentó suicidarse. Era una gran mejora, a pesar de que colapsó rápidamente. Su voz continuó con calma. Pero es muy extraño. Fue inesperadamente reconfortante que retiraras mi donación para el templo. Honestamente, todavía no sé lo que estás haciendo, pero al menos debería agradecerte por eso. No lo mencione. No podía soportar levantar la cabeza porque estaba a punto de llorar. Hasta que salí de la habitación de Caelus, mantuve inclinada la cabeza todo el tiempo. Gracias por escuchar hasta el final. Ya sabes, si te gustó la historia dale me gusta, deja tu comentario para saber tu opinión y comparte para que el video llegue a más personas. Nos leemos en el próximo video. Chao.